esta entrevista con Alejandro Yamatei, el candidato presidencial guatemalteco por Casa, y que es el Centro de Acción Social. Y bueno, para pasar a programa, la idea que tiene usted y Casa para un posible panorama electoral donde ustedes ganen las elecciones, ¿qué harían con el país? Hay mucho de qué hablar. Vamos a cerrar este capítulo de su historia en prisión en espera del libro que publique, y ahí lo volvemos a abrir en detenimiento. Yo le preguntaba que qué se sentía. Hay una pregunta también de nuestros televidentes que va muy en sintonía con lo que le dejé como pregunta. Vamos a ponerla en pantalla y así nos habla finalmente. Dice: hola Ismael, buen programa. ¿Podrías preguntarle al doctor Yamatei qué experiencia de vida le dejó el tiempo de cautiverio? Saludos, Nicolás Castillo. Y justamente como experiencia de vida y como experiencia como ser humano, médico, cirujano, fuiste, lo sé, fue bombero, candidato a la presidencia, a las alcaldías, o sea, con un trabajo social y público bastante importante en Guatemala. ¿Cuál es la experiencia? Bueno, yo creo que fue probablemente la experiencia más triste de mi vida, pero la más aleccionadora. De hecho, yo decidí desde el primer momento pedirle muchísimo a Dios que el día que esto se acabara yo saliera de la cárcel sin heridas abiertas en mi corazón. Con cicatrices, sí, pero que no duelen. De manera que no fuera a salir. No, yo salí sin odiar a nadie de todos los que armaron esto. Yo perdoné, no lo olvido, porque es imposible. Pero yo leí que usted dice que en algún momento usted dirá quiénes son los responsables de haberlo llevado a la cárcel y que de hecho, no está en el momento adecuado, pero que lo diría. De hecho, lo voy a poner en el libro. O sea, va el libro. El libro va con toda una serie de narraciones de interioridades que nos hemos ahora empapado, de lo que ha pasado, de cómo se confabularon. Después que unos son los que me meten a la cárcel y después son otros los que me quieren mantener en la cárcel para que sus intereses no se vieran perjudicados. Claro, qué historia tan complicada, pero complicada también ha sido toda esta elección en cuanto a posibles candidatos y roces con la ley. En el caso suyo, ¿por qué lanzarse al último momento sin tiempo prácticamente para hacer campaña? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Ismael, yo quiero decirle, por ejemplo, a mí me ofrecen la candidatura el 1 de julio. De hecho, Casa hace una conferencia de prensa en donde públicamente me lo pide. Yo ni siquiera lo sabía. Después en la tarde me lo llegan a pedir. Yo les pido 48 horas y llego a mi casa. Está mi esposa y mis hijos y les digo, me acaban de ofrecer tal cosa. Vengo de 10 meses, 17 días, de que solo habíamos tenido una noche juntos. Por cierto, una excelente noche con mi esposa y mis hijos, juntos los 5. Y viene mi hijo mayor y me dice: papá, vos sos alguien que se debe a la gente, nos has enseñado que vos sos de la gente para la gente. ¿Qué edad tiene su hijo mayor? 21. Y por lo tanto lo tenés que hacer. Y en segundo, el no hacerlo es decirle a los que te metieron y te mantuvieron en la cárcel que lograron lo que querían. Pero una cosa es querer hacerlo y otra es pensar. Sí. Otra es pensar, si en 2007 no lo logré, ¿qué me hace pensar que esta vez tengo más chances de lograrlo? Es que la pregunta es bien interesante. En primer lugar, porque hay un 38% de guatemaltecos que todavía están indecisos, que la oferta electoral no les parecía. En Guatemala, dado al cierre que hemos tenido mediático, hay muchísima gente que hoy se va a enterar por primera vez de que estamos libres. Nos ha costado llegarle, nos han cerrado las puertas, porque nada fue meternos en la prisión. Al salir, el cierre que ha habido, la democracia en Guatemala funciona muy a la guatemalteca. Los grupos de poder accionan de una manera anticipada. Ellos escogen con anticipación quién va a ser su candidato y le apuestan a ese candidato. Lo escogen quienes están en el gobierno, quienes tienen el poder económico y quienes tienen el poder no legal, el narcotráfico y el crimen organizado. Y por lo general se ponen de acuerdo en candidatos distintos, aunque a veces se ponen de acuerdo en el mismo candidato. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad. Cuando regresemos quiero que Alejandro Yamatei me hable de la propuesta de Casa como programa económico, programa social, y también qué va a pasar
con el tema de la inseguridad, el narcotráfico, el crimen organizado, que todos sabemos que es rampante en Guatemala. Hacemos una pausa, regresamos enseguida.